Muy bien, pues dice, voy a intentar levantar la voz. Génesis 2, hemos leído versículos del 16 al 17. No fue un descuido de Dios, no fue un descuido de Dios poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Ahí hay un claro propósito. Además, son dos árboles que están relacionados. ¿Por qué? Pues porque uno está puesto al lado del otro. ¿De acuerdo? Así que Dios lo hizo con toda la intención, poner un árbol al lado del otro. Dios no es un Dios, no es el Dios de los nos. Dios es más un Dios de sís que de nos. Los nos son la excepción. El problema es que con la caída nos inclinamos todos hacia el lado de los nos, por desgracia. Entonces todo cambió. Después de la caída todo cambió. Pero Dios es en esencia un Dios de sís. Lamentablemente creo que como cristianos, como iglesia, probablemente hemos pecado mucho de hacer un énfasis excesivo en los nos. No. Y no digo que los nos no sean acertados o no, muy probablemente serán nos de verdad. Pero nos hemos olvidado también de los sís, que también los hay. Dios pone el árbol de la vida y pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un sí y hay un no. Dios no empieza siempre no. Dios empieza con un sí y luego añade, pero esto no. Dios ordena directa y expresamente a Adán que no tome, que no participe, pide a Adán que tome del árbol de la vida. Le está diciendo, tienes que comer del árbol de la vida, pero también le está diciendo, añade, pero de este árbol, de este otro árbol, no comerás. Es un árbol enigmático, es un árbol misterioso. Y por lo que entendemos del texto, parece que Dios incluso les da a entender que no se fijen demasiado en ese árbol. ¿Por qué? Probablemente porque es muy parecido al otro. Vemos y veremos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol atractivo. Es un árbol que nos hace deleitar, en cierta manera. No sabemos, como hemos dicho, cuál es el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué están estos dos árboles, los más importantes de todos y a la vez los más disímiles de todos, juntos? Uno daba la vida, el otro acarreaba la muerte. Quizá no es solo una manera de probar, no era solo una manera de probar a Adán y a Eva, sino que también era una manera de ejercitar la lealtad de Adán a su Creador. Ya de mucho tiempo se hace mucho énfasis en la evolución, ¿no? El problema, ¿cuál es? El problema con la evolución es otro de que ha trascendido el ámbito científico y ya se considera como algo, digamos, filosófico. O sea, ya hemos pasado la barrera y de repente ya todos somos animales, ¿no? Lógicamente, si la evolución es cierta a pie juntillas, pues entonces es que, en fin, somos animales pero un poquito más avanzados o mucho más avanzados. Sin embargo, según la Biblia, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
primer lugar, y eso le da unas cualidades que los animales no tienen ni pueden tener. Quizá en primer lugar es el hecho de que el hombre tiene alma, tiene ego, de forma que es capaz de reflexionar, es capaz de verse a sí mismo, es capaz de saber que sabe, algo que los animales no tienen. Y en segundo lugar, el hombre tiene una capacidad moral que no tienen los animales. Los animales son sumamente programados, están sumamente programados. Llevan lo que en informática se llama memoria ROM. Memoria ROM es una memoria que ya está grabada y que siempre es la misma y que no se puede perder. Llevan lo que se llama el instinto y está grabado ahí. Tienen un instinto grabado y se mueven en funciones de esas instrucciones que les da el instinto. Sin embargo, el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene la capacidad de hacer las cosas de una forma o hacerlas de otra. Y las repercusiones son brutales, tanto de una forma como de la otra. Algo que no ocurre con los animales. Así que Dios nos capacita nos da una capacidad moral, que se dice. La manera que Dios tenía de saber que Adán, realmente como hecho a imagen y semejanza de Dios, era capaz de ejercitar esa capacidad que Dios le había dado, ¿vale?, de elegir correctamente, tenía necesariamente que poner dos alternativas. Necesariamente en algún momento se tenía que probar esa lealtad a Dios. Se tenía que probar esa fe en la palabra de Dios. Y la manera de hacerlo era pasando de largo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, como ya hemos dicho, Dios no es un aguafiestas. Dios no está aquí para amargarnos la vida. Dios todo lo ha creado, lo ha hecho para que lo disfrutemos. Y ya hemos dicho que Él incluso se regocija de ello. Así que Adán recibió el llamado, primeramente, a disfrutar de todos los árboles del paraíso. Dios le dije, fíjate, seguro que hasta más allá de lo que puedes ver, todo esto es para ti. Y todos estos árboles, toda esta maravilla que yo he creado natural es para ti. Es para que tú la disfrutes, la administres, para que tú gustes de ella. Ahora bien, hay un solo árbol de todos estos que tienes que obviarlo siempre. Pasa de ese árbol. Ese árbol no es para ti. Las tentaciones, las buenas tentaciones, las que están bien hechas, son tentaciones razonablemente buenas. O sea, son tentaciones que uno, bajo el peso de la razón, dice, pues claro que sí. Y el árbol de la ciencia del bien era una buena tentación. Era una tentación bien hecha. Era una tentación para que uno, pues, en fin, diga, a ver, vamos a pensar las cosas. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues no parece, así de entrada, que tener un poquito más de conocimiento vaya a ser malo, ¿no? ¿Acaso no he sido hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué mal hay en que adquiera más conocimiento del que Dios ya me ha dado? Hasta ahora Adán, el primer hombre, solo podía escoger entre un universo de posibilidades de hacer lo moralmente bueno y agradable a los ojos de Dios. Aunque sí existía
una sola posibilidad de adentrarse en un nuevo mundo, en un mundo desconocido. El propósito de la prohibición no era otro que apuntalar y certificar una fidelidad recíproca con su Creador. En definitiva, Dios había dejado tanto la imprenta suya en Adán que incluso le había dado la posibilidad de desobedecerle. Mirad, siempre es muy bueno conocer, siempre es muy bueno leer, siempre es muy bueno educarse, siempre. Dios nos ha creado para eso y podríamos citar, ¿verdad?, la tira de versículos en Proverbios tal que nos animan a conocer, nos animan a que investiguemos en todos los ámbitos, ¿no? No solo, por supuesto, que escogemos bien si decidimos investigar acerca de las Escrituras y acerca de la teología que emana de ella, pero también hacemos tanto bien de investigar y de estudiar cosas que nos apasionen, que nos gusten, ¿eh? Vamos sin duda a cultivar nuestra vida y la vamos a preparar para hacer cosas aún mejores de las que hacemos. Pero siempre hay un conocimiento que es mejor no tenerlo. Siempre es mejor no tenerlo. Ello se traduce de muchas cosas. Se puede traducir en muchas cosas. A veces es un conocimiento que viene de las redes sociales, vamos a decir, ahora que están de moda, ¿eh? Hoy comentaba con mi padre, es un hecho que las redes sociales han transformado ya y están transformando el mundo, ¿eh? De cómo países enteros se han ido al traste por culpa de lo que circula en las redes sociales, ¿eh? Porque parece incluso como que todo lo que recibes vía WhatsApp o vía lo que sea tiene una certificación como la Biblia, ¿no? Parece que es a pie juntillas seguro, ¿no? Que es cierto. Y, por ejemplo, pues viene mucha información a través de las redes sociales que es pura basura, es pura mentira, ¿no? Pero está muy bien hecho, ¿no? Ayer me enseñaba mi hija unas fotos y decía, mira, Michael Jackson en realidad tenía una enfermedad, él no quería ser blanco, ¿no? Y me enseñaba unas fotos que yo las he visto de Michael Jackson negro, ¿no? Y con manchitas blancas, Michael Jackson como si tuviese una especie de viruela, ¿no? Y se veía a la legua que era un montaje, pero bueno, yo no dije nada. Es un ejemplo tonto. Ese conocimiento que no es conveniente, que no es bueno, nos puede venir pues de malas compañías. Malas compañías que nos ofrecen una forma fácil de conseguir dinero, por ejemplo. Que da igual que haya un pequeño hurto por en medio, o da igual que estemos extorsionando a alguien, da igual. Hay otras formas de mal conocimiento, por ejemplo, la pornografía. La pornografía es un conocimiento que nos hace daño. La persona que participa de la pornografía se está infectando. Y todo va a ir a peor. Cuando no hacemos más que escuchar y ver gente que no hace más que despotricar y de atacar, al contrario, terminamos siendo como ellos también.
cuando tenemos como modelo de vida determinados estándares de modelo de vida y pensamos y nos acostumbramos tanto a estos estándares altos, vamos a querer tenerlos también. Y tanto conocimiento que no podemos sobrellevar, porque nos supera. Otra cosa importante que sacamos de el texto que acabamos de leer es que, ¿sabéis? Nunca ha ocurrido que Dios no haya puesto límites. Ni cuando no existía el pecado, Dios puso límites. Los límites no son solo con el pecado, sino incluso cuando no hay aún el pecado por en medio, Dios pone límites. Dios pone, esto no lo puedes hacer. Y, hermanos, si no hubiera esa posibilidad, entonces igual sí que sería cierta la teoría de la evolución. Entonces sí que seríamos como animalillos. Mirad, Dios no quiere autómatas. Dios no quiere que seamos personas religiosas, que tengamos determinadas costumbres y con esto ya está todo arreglado. Ya no me tengo que preocupar de las tentaciones, ¿eh? No, lo que Dios pretende es desarrollarnos de tal forma que seamos capaces de pasar de largo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando tenemos fe en nuestro árbol de la vida, que es otro, entonces pasamos de largo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es por la fe que llegamos a ese árbol, al bueno. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal activaría lo que hoy conocemos como la conciencia. Seguro que Adán tenía conciencia, pero nunca había sido una conciencia mala. Nunca había sido una conciencia de esas que te machacan, que no te deja dormir, que no te deja tranquilo. Dios no tenía esa conciencia que te subyuga de por vida, que te somete hasta la tumba, que te avergüenza constantemente. Adán no tenía ese miedo inherente en la raza humana. Adán no tenía esa conciencia que provoca un conflicto interior que amarga toda relación. La conciencia será la alarma que anunciará la presencia del pecado en cada uno de nosotros. Ya desde el principio, el estado del medio ambiente y la actividad del hombre están estrechamente relacionadas. La mayordomía de Adán afectará directamente la creación de Dios. Vemos la importancia de esta afectación cuando más adelante la tierra será maldita a causa del pecado de Adán. La trayectoria hacia la muerte que nos habla el apóstol Santiago aún era una trayectoria desconocida para Adán. Ese deseo pecaminoso aún era algo inédito en Adán. Ese pecado que engendra ese deseo no infectaba corazón alguno. Y el resultado final de esta lacra, la muerte, aún no segaba vida ninguna.
Adán tenía un sinfín de posibilidades de hacer lo bueno y lo correcto, y solo una de hacerlo mal. Ya para resumir, para terminar, finalmente vemos cómo Dios pone al hombre por encima de todas las cosas. Todas las cosas que Él ha creado. Todo le está sujeto siempre y cuando Adán se sujete a Dios. Así que podemos afirmar que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el indicador, es el token que se llama de esta sujeción del hombre a Dios. ¿Sabéis cuando ahí aparecen grietas en un edificio, ¿no? Yo no soy un experto, pero una de las pruebas que se hace parece ser es que se pone como una especie de cinta, se engancha, ¿no? Que cruza transversalmente la grieta, ¿verdad? Y es una manera de saber si realmente es que está habiendo un problema en la estructura del edificio o es simplemente una grieta que acaba de aparecer y que no pasa nada, ¿no? Si ese token, esa cosa que se pone, que si se rompe es que, ojo, sí pasa algo. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal era el token en que se vería si realmente pasa algo o no pasa nada. Entendemos, pues, que todo acto de obediencia a Dios es un acto de reconocimiento de su soberanía sobre nuestras vidas. Por otro lado, cada vez que nos apartamos del mal, estamos realizando un acto de sumisión y de adoración a Dios. Cada vez que nos apartamos del mal, estamos realizando un acto de sumisión y adoración a Dios. Hermanos. Pienso en la fe. Pienso en la fe que Dios nos ha dado. En esa fe que hemos depositado en ese árbol de la vida, el nuestro, que ya habréis adivinado que estoy hablando de la cruz, de Cristo. ¿Cuántas posibilidades tenemos a través de la fe de hacer cosas buenas, de hacer cosas que glorifiquen a Dios? ¿Cuántas posibilidades tenemos, hermanos, a través de la fe? La vida tal y como la concibió Dios antes de la caída no tiene nada que ver con la que nosotros experimentamos hoy. Aquella felicidad es todo un misterio para nosotros. En aquella época, Adán y Eva respetaban sus cuerpos, respetaban sus egos, respetaban sus voluntades, sus almas. Tenían plena capacidad para juzgar con rectitud. Eran capaces de gobernar cabalmente sus sentimientos. Realmente la vida llenaba todo su ser. Qué época tan gloriosa, ¿verdad? Sus cuerpos eran perfectos. Para ellos el tiempo no era un problema. Ni había enfermedades, ni nada por el estilo. La armonía era total. Entre Dios, ellos y el medio ambiente. La armonía era total entre sus cuerpos, sus almas y sus espíritus. Muy distinto a nuestro caso, que ya nacemos llorando, que ya nacemos con un guantazo y que nada más nacer ya empezamos a morir. Nacemos y el reloj se pone en marcha. Pero no es un reloj que suma, es un reloj que resta. Porque como decía que el reloj del cementerio, de estos todos tenemos una. De estas todos tenemos una.
Adán no conocía esa alienación de Dios que sufrimos nosotros. Vivimos alienados de Dios. ¿Dónde está Dios? Es verdad, ¿dónde está? Es verdad. ¿Qué es que no se ve, que no se manifiesta? Evidentemente no es un problema de Dios, porque Dios está y Dios se manifiesta. Pero nosotros somos totalmente incapaces de verlo. Ciertamente, la humanidad arrastra todas sus miserias a causa de la introducción del pecado y de la muerte. Es el verdadero problema de la humanidad. El habernos apartado de la fuente de la vida y habernos rebelado contra Dios. Esto ha traído consecuencias funestas a nuestra condición. Cuando el hombre abandona la vida, entra irremediablemente en la muerte, hasta que ésta le acaba consumiendo. Según las Escrituras, como hemos dicho, el nacer implica una cuenta atrás. Porque ese es el resultado de nuestra existencia. Las consecuencias de vivir constantemente bajo la tiranía del pecado y de la serpiente las sufrimos hoy y las lleva sufriendo la humanidad desde el mismo momento en que sobrevino la caída. Todo esto es así hasta la puesta en escena de una insospechada gracia que va a traer el remedio a tanta y tanta calamidad. Tendremos tiempo de profundizar en esa gracia que Dios ya tenía prevista también, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Vaya si lo sabía. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.